específico. Primero, acercarnos un poco a la problemática, ¿no?, del tema, y es que las lapas de peces marinos en los primeros días de vida tienen un sistema digestivo que aún está en desarrollo, no completa su maduración aún. Por lo tanto, para realizar su cultivo va a haber dependencia de lo que es alimento vivo. En su mayoría se utilizan rotíferos, artemias y también se utilizan copépodos. ¿Qué pasa con el uso del alimento vivo? Que pues se va a requerir de insumos de alto costo. En algunos casos el alimento vivo necesita ser enriquecido, su contenido nutricional, sobre todo de ácidos grasos, y también se va a requerir de infraestructura y personal especializado para la producción de alimentos vivos, lo cual va a hacer que sea complejo el cultivo larvario, una parte compleja adicional, y también aumenta lo que es el costo de producción. Debido a esto, pues desde finales de los 90 se tienen una serie de investigaciones que se han desarrollado en este campo tratando de elaborar un alimento que sea capaz de sustituir, ya sea total o parcialmente, el alimento vivo en el cultivo de latas de peces marinos. En algunos casos se han logrado resultados similares en crecimiento o en supervivencia, pero el balance general es que el alimento vivo sigue siendo una mejor opción que el alimento balanceado al momento de hacer el cultivo de larvas de peces marinos. Actualmente la industria comercializa algunos productos. Tenemos empresas como Skretting, Biomar, Otoime, Inve, que han sacado productos, pero en su mayoría son como sustitutos parciales del alimento vivo, ¿no?, que ayuden a disminuir el alimento vivo, pero no sustitutos totales aún. Por otro lado, los copépodos son la principal presa de las lapas de peces en la naturaleza, y también se ha reportado que contienen el perfil nutricional más completo de las presas vivas para poder nutrir las lapas de peces. Recientemente se sacó un artículo, salió un artículo donde utilizan hidrolizado de copépodo como un ingrediente para desarrollar un alimento para la lubina europea, juveniles de lubina europea, y lo comparan con hidrolizados de peces como salmón, sardina y atún, y obtuvieron mejores resultados con el alimento que estaba conformado por hidrolizado de copépodo. Teniendo este historial, pues nosotros nos planteamos trabajar con el huachinango y desarrollar un alimento, pero ir a las etapas más críticas, a la primera alimentación y las primeras semanas de vida del huachinango del Pacífico, y entonces nos centramos desde la primera alimentación de los 3 días hasta los 20 días, donde aún el sistema digestivo no se ha desarrollado. Pasados los 20 días ya esta especie empieza a tener un estómago funcional y empieza ya a poder tener una capacidad proteolítica de consumir alimentos balanceados. Entonces, el desafío más bien se encontraba en esta etapa. El objetivo general del proyecto fue desarrollar un alimento artificial conteniendo hidrolizado de copépodo y determinar su valor nutricional como sustituto parcial total del alimento vivo, rotíferos y náuseos de copépodo, en el cultivo larvario del huachinango del Pacífico Lujano-Espero. Para esto nos trazamos 6 objetivos específicos. Los 2 primeros se centran en obtener el hidrolizado, evaluarlo y formular y elaborar los alimentos. Y el resto de los objetivos se centran en una serie de bioensayos que se realizaron para poder validar la efectividad de los alimentos. El objetivo 3 fue evaluar en un bioensayo la sustitución del rotífero Brachium sp. El objetivo 4 fue evaluar la sustitución del copépodo. El objetivo 5 fue para optimizar lo que sería la dosis, la cantidad de alimento diaria y la frecuencia de suministro. Y por último, se evaluó el alimento que desarrollamos comparándolo con un alimento comercial y contra un control con el uso exclusivo de esas líneas. Así tenemos que para el objetivo 1 se obtuvieron copépodos congelados de la empresa Frozen Ocean y se desarrolló un hidrolizado, se elaboró un hidrolizado de copépodo, el cual pues se secó y se pulverizó para ser utilizado como ingrediente. A este hidrolizado se le realizaron análisis químicos proximales y también algunos análisis bioquímicos. Por ejemplo, se determinó el perfil de aminoácidos y de ácidos grasos, donde se puede ver
que hubo, el que mayor representado estuvo fue el DHA, lo cual se corresponde con lo que se esperaba. Los ácidos grasos poliinsaturados, como el DHA y el EPA, fueron predominantes en este hidrolizado. Para el segundo objetivo, pues, se formuló y se elaboró el alimento. Para formular se utilizó el programa Nutrion. Y bueno, acá pueden ver las formulaciones. Se formularon 3 alimentos, uno que no contenía el hidrolizado de copepo, otro que contenía un 10% del hidrolizado de copepo y otro un 20%. Cuando se le realizaron los análisis químicos proximales, se obtuvo que el contenido de proteína de los alimentos estuvo superior al 51% y el contenido de lípidos estuvo por encima del 17%. Posteriormente se procedió a elaborar el alimento siguiendo el protocolo reportado por Cibera, Cerecedo y colaboradores del 2008, y ya una vez que se tuvieron los pellets, se pulverizaron y se tamizaron en 2 fracciones, una por debajo de 100 micras para sustituir lo que serían los náuseos de copepo, y otra entre 100 y 200 micras para sustituir lo que serían los rotíferos. Ya teniendo el alimento, procedimos a desarrollar los bioensayos, y como protocolo general, pues el desove fue donado por la empresa Santomar y se utilizó un sistema de cultivo constituido por 21 tanques de fibra de vidrio de una capacidad máxima de 120 litros, aunque se trabajaron a 80 litros. En cada tanque se sembraron 50 larvas por litro, unas 4.000 larvas por cada tanque. Se manejó un fotoperiodo de 12-12, luz oscuridad, y la intensidad de luz tuvo un rango entre 500 y 1000 lux. En cada bioensayo, del 1 al 4, se tomaron las variables de cultivo, como temperatura, oxígeno de suelo, salinidad, pH y amonio. Para el calendario de alimentación, nos basamos en lo reportado por Amador Marrero y colaboradores del 2023, el cual consistía en, a partir de la primera alimentación de las larvas al día 3, pues mantener agua verde en los tanques y iniciar con el suministro de náuseos de copepo hasta el día 10, y a partir del día 8 comenzar con el suministro de rotíferos. Al momento de la eclosión se determinó el porcentaje de eclosión de cada desove y la longitud total de las larvas, y a la primera alimentación se determinó la incidencia e intensidad alimenticia, y al día 20 final de cada bioensayo pues se determinó la supervivencia, la longitud total, y se tomaron muestras para la actividad de las enzimas digestivas. Bueno, en el primer bioensayo teníamos como objetivo evaluar los 3 alimentos como sustitutos parciales y totales del rotífero Brachionomus sp, por lo cual se empezó a suministrar alimentos a partir del día 8, que fue que empezaron a entrar los rotíferos, y hasta el día 20. Tuvo una duración de 20 días, y en el caso de los tratamientos donde se realizó una sustitución parcial de alimento vivo, se suministraron 3 gramos por litro cada día del alimento con hidrolizado de copepo, y cuando se sustituyó completamente el alimento vivo al 100%, se suministraron 6 miligramos por litro por día de hidrolizado de copepo, alimento con hidrolizado de copepo. En este bioensayo se tuvieron 7 tratamientos, cada uno con 3 réplicas. Hubo un tratamiento control con pura presa viva, 2 tratamientos en el cual se suministró el alimento que no contenía el hidrolizado de copepo, sustitución parcial y total, de igual manera con el alimento del 10% y del 20% con sustitución parcial y total. ¿Qué obtuvimos? Pues respecto a la longitud total, que para el día 20 de cultivo, pues la mayor longitud total se observó para alimentos que no tenían el hidrolizado de copepo. Sin embargo, el control no presentó diferencia y otros muchos tratamientos no presentaron diferencia, y hubo un menor crecimiento para el tratamiento con un 10% de hidrolizado de copepo. En el caso de la supervivencia, pues fue un poco menor, aunque sin diferencia significativa para los tratamientos donde se sustituyó completamente el alimento, y hubo un promedio un poco mayor para el del 10%. Sin embargo, ningún tratamiento presentó, ya sea por las grandes desviaciones estándar, presentaron diferencias con el control. Pasamos al segundo bioensayo, donde fuimos un paso adelante, fuimos a sustituir los náuseos de copepo, es decir, ahora nos concentramos entre los 10 primeros días de cultivo
suministrando alimentos desde la primera alimentación, que fue el día 3, hasta el día 10. Se tuvo un mismo planteamiento del ensayo respecto a los tratamientos. Hubo 7 tratamientos, 40 control y 2 de cada uno de los alimentos. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, que para la incidencia alimenticia, en la primera alimentación no se encontraron diferencias significativas. Es decir, estas fueron las cantidades de larvas que consumieron alimentos. Nosotros suministramos alimentos, en algunos casos puro alimento balanceado, en otros una mezcla y en el otro puro alimento vivo, y a las 2 horas comenzamos a evaluar cada tratamiento. Y vemos que en todas estuvieron por superior al 50%, acá pueden ver el control, algunas incluso tuvieron un promedio superior al control, y acá pueden ver las partículas de alimento en el tracto digestivo de la lata de alimento balanceado. Entonces, pues, esto para mí fue todo wow, porque generalmente se espera que con la forma y la forma de nado sea más atrayente las presas vivas y es decir, la parte depredador de la lámpara sea más marcada. Sin embargo, no observamos eso. Observamos que no hubo diferencia entre lo que se suministró puro alimento y lo que se suministró en control. En este caso, pues a los 10 días también determinamos la longitud total y vimos que pues no hubo diferencia del alimento que no tenía hidrolizado con el control, y el que tenía un 20%, y en el caso del 10% también fue menor que el control. Y en el caso de la supervivencia podemos ver que este de alimento con 10% tuvo la misma magnitud que el control, aunque ya les comento porque hubo grandes desviaciones estándar que dieron diferencias significativas. Sin embargo, estuvo, al igual que el primer experimento, fue el resultado con alimento que mejor supervivencia tuvo. Por lo cual, para continuar, decidimos seleccionar el alimento que contenía un 10% de hidrolizado de copepor, ya que fue el que mostró un valor de supervivencia más comparable con el control en los 2 primeros bioensayos. Y así nos fuimos al tercer bioensayo, donde lo que queríamos optimizar era la dosis y la frecuencia de suministro. No sabíamos si como lo estábamos haciendo estaba bien y quisimos tener una comparación. Entonces planteamos un modelo bifactorial teniendo dosis y frecuencia de alimentación como los factores, y tuvimos una dosis menor de 3 miligramos por litro por día del alimento con 10% de hidrolizado de copepor, una dosis mayor, la dosis 2 de 6 miligramos por litro por día, y 2 frecuencias de alimentación. Es decir, esta dosis se dividió en 2 raciones, en uno de los tratamientos, y en el otro se dividió en 4 raciones diarias, o más bien durante la fotofase. Si no se le dio alimento durante el periodo de oscuridad, fue solamente durante el periodo de luz. Este bioensayo tuvo 5 tratamientos con 4 réplicas cada uno control, y bueno, el diseño bifactorial entre dosis y frecuencia. ¿Qué obtuvimos? Pues que para la incidencia de alimentación tampoco se reportan diferencias significativas. Igual estuvieron sobre el 50% de las larvas que ingirieron alimentos. Respecto a la longitud total de las larvas, en este caso el tratamiento control fue el que mostró el mayor crecimiento, aunque también tuvimos otros tratamientos cercanos, como el tratamiento de la menor dosis y la mayor frecuencia. Y respecto a la supervivencia, pues el control tuvo el mayor promedio. Estamos hablando sobre un 15% o 16% de supervivencia, no estuvo mal, pero no demostró diferencias significativas con este tratamiento, que fue la menor dosis y la mayor frecuencia de suministro. Cuando hicimos los análisis para la parte bifactorial, teniendo la dosis y frecuencia de alimentación, pues no se encontraron diferencias entre lo que respecto a la incidencia de alimentación y la supervivencia. Sin embargo, sí hubo un efecto, pues, es decir, hubo diferencias significativas a la hora de evaluar estos 2 factores relacionados con la longitud total, donde se observó que aumentaba la longitud total con una disminución de la dosis, y una menor dosis tuvo mejor efecto en el crecimiento, y con el aumento también de las frecuencias, la mayor frecuencia. Entonces decidimos que el mejor, o la optimización, resultado de
de este bioensayo fue que la menor dosis que se evaluó y la mayor frecuencia fue el mejor resultado posible. Ya por último pasamos al último bioensayo, el cuarto bioensayo, donde comparamos el alimento que habíamos desarrollado, la cantidad de alimento y la frecuencia en que se suministró, con un alimento comercial. En este caso se utilizó el Natura Pro de INVE y también con un control para poder comparar, ¿no? ¿Y qué fue el resultado? Pues en este caso sí se vio una marcada diferencia para la incidencia de alimentación, donde el control pues estuvo cercano del 100% de las lapas consumieron alimento a las 2 horas después de haber suministrado alimento. Sin embargo, a pesar de ser menor la incidencia de alimentación en el alimento pues, desarrollado acá en el Silnor, que fue el de 10% hidrolizado de Copepo, pues no presentó diferencias con un producto que actualmente se tiene comercialmente, ¿no? En lo que fue la captura de alimentos. Para la longitud total, pues el control igual tuvo el mayor promedio, aunque el alimento con 10% hidrolizado de Copepo no tuvo diferencia significativa con este tratamiento y a su vez tampoco tuvo con el alimento balanceado comercial. Para la supervivencia, las diferencias sí se marcaron un poco más. Aquí el control pues llegó al 20%, de hecho hubo varios tanques que estuvieron por encima del 20% de supervivencia, lo cual fue muy bueno, pero no fue igual con el alimento del 10% hidrolizado con cuerpo. Sin embargo, este resultado también vale señalando que no hubo diferencia con el alimento comercial, a pesar de ser menor la supervivencia que con el control. Bueno, como conclusiones, tenemos que las larvas de Huachinango son capaces de ingerir alimento con hidrolizado de copepo desde la primera alimentación y que más del 50% de las larvas presentó alimento con hidrolizado de copepo en el tracto digestivo, similar a lo observado en los tratamientos control. Las larvas de Huachinango no logran sobrevivir aquí se me pasó, en el alimento en el bioensayo donde evaluamos sustitución al 100%, desde el inicio de la primera alimentación se suministró alimento. Para el día 10, esta especie tiene como día 7 como fin, como si donde teníamos un control, el tanque de incubación quedaron con larvas y ahí todas al día 7 habían muerto. El punto de no retorno está como al día 5, pero ya al día 7 todas mueren. Y sí se observaron larvas hasta el día 9, alguna que otra, pero ya al día 10 no fueron capaces de sobrevivir donde se suministró solamente alimento balanceado. Las larvas de Huachinango no logran sobrevivir hasta 10 días con el suministro exclusivo de alimentos con hidrolizado de copepo. Entre los 3 alimentos formulados en este estudio, el alimento con 10% hidrolizado de copepo mostró el mejor desempeño larvario en términos de supervivencia. La administración de alimento con 10% hidrolizado de copepo en una dosis de 3 miligramos por litro por día, distribuida en 4 raciones, durante la fotofase permite sustituir 50% del alimento vivo, náucleo de copepo de rotífero, durante los primeros 20 días de cultivo larvario de Huachinango y se alcanzan promedios de supervivencia superior al 6%. El alimento con hidrolizado de copepo con 10% puede considerarse una alternativa viable al alimento comercial Natura Pro como sustituto del 50% de alimento vivo en el cultivo larvario del Huachinango. Y el suministro exclusivo de alimento vivo pues continúa significativamente siendo más eficiente para promover lo que sería el crecimiento y la supervivencia de las larvas de Huachinango en comparación con sustitución del 50% del alimento vivo por alimentos balanceados, ya sea alimento con hidrolizado de copepo o el alimento comercial Natura Pro. Bueno, también quería presentarle como productos de esta estancia, pues se impartió un seminario el año pasado y se está impartiendo en este momento, que tuvo la asesoría de un estudiante de estancia de investigación, la dirección de 2 estudiantes de servicio social. Se impartieron clases en el curso de nutrición acuícola del posgrado de acá del CIP. Se realizó una entrevista para radio y para televisión de divulgación. Se dieron pláticas en la UAPS respecto del proyecto y pues se sometió para participar ahora en el próximo simposio internacional de nutrición agrícola que se va a desarrollar. Se tiene un artículo de divulgación en revisión y se está trabajando en 2 artículos científicos, que este primero no ha salido porque hemos tenido algún otro problema
en determinar la digestibilidad in vitro de los alimentos, pero ya estamos obteniendo resultados. Lo que falta para completar el artículo está enfocado en el desarrollo y la evaluación in vitro. Y este segundo artículo pues va de los resultados de los 4 bioensayos, que recién terminamos el último bioensayo y también lo estamos trabajando. Y ya por último agradecer pues al doctor Roberto Silvera, el asesor del proyecto, por su apoyo constante, a Gabriel y Sandra de la Paz, a Gabriel Robles, personal de ahí del Laboratorio de Nutrición que siempre apoyan, a Saúl Zamora, a los doctores Héctor Nolasco y Dariel Tobal también por su asesoramiento y su apoyo, a la doctora Concepción, a Julián y Octavio por su apoyo, a Laura Flores Montijo y Mauricio Contreras de Cisimar que nos donaron las presas vivas, a las empresas Mea Supply y Santo Marco por sus donaciones, y bueno, a la CECITI y al señor, tanto por la beca como por aceptarme para poder llevar a cabo esta estancia como doctora de la Carmen Centro. Sin más, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a dar espacio a las preguntas. Bueno, Luis, me parece muy interesante. Creo que te trabajar en el laboratorio y no sabía qué tanto habías hecho y aquí se evidencia, pero nada más te decir, ¿no? Pero tengo muchas dudas, pero son porque no tengo mucho conocimiento de ella, ¿no? Primero que yo, por ejemplo, este suplemento se le puede administrar, digamos, al alimento o se la artemia directamente y dárselo con un caso ¿verdad? Bueno, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un alimento completo, no fue un suplemento, es decir, no un enriquecedor. Nosotros, pues la idea innovadora era utilizar el hidrolizado de cuerpo, que ya teníamos una historia, tampoco fue que se nos ocurrió, ya que el copepo es la presa natural de la larva, ¿no? Además se iba a hidrolizar, se iba a ser más sencillo de digerir y se iba a utilizar como un ingrediente en un alimento. Hicimos un alimento, ¿no? Un pienso, bueno, un microparticulado. No sabría qué decirte, lo que pudieras evaluar sería el alimento directamente. Si no lo... hacerlo más cortito, por ejemplo, en vez de que sea una bolita, a lo mejor sea en polvo y tal vez como que sea con eso, y que te quede con esos nutrientes que el copepodo tiene para alimentarse en los No lo veo así, porque lo que se utiliza para la artemia son enriquecedores de ácidos grasos, que es lo que carece a la hora de... Son emulsiones de ácidos grasos. Entonces, esto es un alimento balanceado, es decir, estos enriquecedores son ricos en ácidos grasos, a pesar de que tienen vitaminas y otros nutrientes que aportan, ¿no? Pero nosotros desarrollamos ya un alimento que lo tiene todo, es decir, no haría falta la artemia. Lo que nosotros desarrollamos no haría falta la artemia. Sería como sustituto de la artemia, que en este caso no lo evaluamos. La artemia es la tercera presa viva que se le da a esta especie, porque ya como cerca de año, cuando entra la artemia empieza a entrar ya balanceado por protocolo, ¿no? Entonces ya no era tan... lo más interesante era evaluar antes, ¿no? Cuando sí requieren. Entonces yo te lo propondría, tal vez, la artemia tiene un tamaño mayor, como 400 micras, pues tal vez la misma formulación, pero a la hora de lo que es pulverizarlo y tamizarlo, tenerlo de ese tamaño. Es muy importante el tamaño de la presa para que la larva, o en este caso los caballitos, yo creo que son juveniles, puedan capturarlo, ¿no? Que quede en su rango de la apertura de la boca. Pero yo lo sustituiría uno por otro, no utilizarlo para enriquecer la artemia. Okay. Esa es otra. Por ejemplo, no me diste más otro tipo de índice de crecimiento, no sé, factor de condición, tal vez en caso de tus dudas, para ver también qué tanto crecen, porque sí, sé que diste longitud total, pero por ejemplo, qué tanto de lo que diste realmente se ve a nivel, pues dentro de su organismo, porque sí están largos, pero qué tan largos es esa cuestión de salud. ¿Son largos porque están bien? ¿Son largos porque están perfectos? O sea, ese tipo de índices de crecimiento. No lo medimos, lo que nos queda pendiente hacer es tenemos la muestra con el doctor Dariel, eventualmente recién termine hacer la parte de la enzima digestiva también para cansar un poco más, ¿no? Yo en una ocasión leí un índice de condición, como estás comentando, donde se hacía como un rombo con el área de la larva porque se medía el ancho del músculo y la longitud total. Porque como comentas, es una realidad, ¿no? A veces hay una larva grande y larga y hay una larva larga y pequeña, ¿no? Muy delgada. Entonces tiene la misma longitud total, pero nutricionalmente no están igual. La verdad no lo hice, pero tengo la foto para que me lo comentas. Valdría la pena pues, buscarlo y si puedo medir eso
porque es muy complicado hacerlo, es decir, tener esos índices a la parte lateral, cuánto consumieron, cuánto no, son muy pequeños los organismos y se complica tener ese tipo de estudio. Sí, pero no me refiero hasta cuánto me dieron cosas de la realizo y al final. Ganaste el peso, que tanto peso la alimentación. Llegándole al largo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y que sustituyeron, o sea, al 100%, ¿no? En un experimento que fue todo liberalizado y se cayó el último día 10. Al 10. Bueno, al día 10 fue porque no se alimentaron, no se pusieron el. Sí, el hidrolizado no era como tal el alimento, es decir, el alimento estuvo pues balanceado con, aquí está la formulación del alimento, pues tenía harina de sardina, tenía el hidrolizado, también tenía hidrolizado de pescado y otros compuestos, otros ingredientes, ¿no? Pero en un caso no había hidrolizado de copepo, en otro tenía el 10% de inclusión y al 20%. Y en ese experimento que fue el segundo, donde le dimos desde la primera alimentación, sí lo comieron. Es decir, estos son larvas que ahí nada más se le ven dos partículas. Esta probablemente proviene de un tratamiento mixto porque se le ven partículas y se ve algo digerido ahí también. Sí lo comieron estos tres tratamientos. Aquí hubo 100% sustitución con alimentos 0, 10 y 20%. No fueron capaces de digerir. Sí, completamente no. Sí me llamó la atención que incluso hubo 1 o 2 tanques que al día 9 tenían larvas y era considerable la cantidad, sin embargo al día 10 se cayó completo. ¿Sí? Pasaron el día 7, que fue la mortalidad total en el control de inanición, pero ya se me desapareció, al día 10 no quedó ni una vida. Entonces no fueron capaces, o más bien, no fuimos capaces nosotros de desarrollar un alimento que ellas fueran capaces de subsistir, de vivir, de nutrirse con ese alimento puramente. Entonces, sí vimos mejores resultados en aquí está la supervivencia, por ejemplo. Aquí fue 0, 0, 0 al día 10. Sin embargo, miren, con el 10% estuvo similar al control. Es decir, se sustituyó el 50% completo de copepo de rotífero cuando es a nivel productivo, es bastante. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pero a veces los requisitos por el trabajo consta de las jornadas de trabajo. Gracias. Paralelo, ¿no? Por eso es un caso de largas. Unas preguntas en la formulación. ¿La fórmula esa que usaste, tú la diseñaste o es una referencia? No, tengo la referencia. Si tomamos un alimento como referencia desarrollado también en un artículo del doctor Roberto Silvera, pero la formulación no la hizo el doctor Ernesto. Por ejemplo, ahí, ¿para qué meten harina de trigo y gluten de trigo? ¿No crees que te afecta un poco el digestibilidad, por ejemplo, con el trigo? Sí, pues en su momento pues, tomamos como referencia un alimento que se había hecho para cabrilla, para larvas de cabrilla arenera y había sido efectivo. Sin embargo, ya que vimos la efectividad del alimento, sí creo que ese comentario también teníamos que haber tomado antes, o más bien lo vamos a tomar en cuenta en futuras formulaciones. Sí, porque a mí me da la impresión que, por ejemplo, si logras pasar el día 7, o sea, sí hay algo de sí, hubo algo, sí. pero ahí hay una fórmula que está mucho, pero pues sí estaría bien realizarla. Y otra también pregunta, sugerencia. Siempre que estamos buscando sustituir algún alimento, digamos, estándar o ya normalizado en los cultivos, siempre tratamos de buscar así como el 100% más la meta. Pero aquí no has pensado, por ejemplo, evaluarlo como un complemento más que un suplemento. Es decir, ya es que la supervivencia en el cultivo larvario siempre es relativamente baja funcionando los bichos.
¿Qué pasa si, por ejemplo, lo utilizas como un aditivo, algo adicional al alimento vivo? Porque, digamos, aún en control, pues tienes supervivencias muy altas. ¿No has pensado evaluar algo, digamos, empezar al revés de a ver qué pasa si lo agrego además? Ah, funciona mejor. Ah, bueno, pues ahora le voy bajando al alimento vivo. ¿Nunca lo has pensado? No, tienes razón en lo que me plantea, pero no se nos ocurrió. Tal vez hubiese sido, de hecho, hubiese valido la pena tenerlo tal vez como un tratamiento, ¿no? Sí, a lo Puro mejor alimento y porque adicionalmente el alimento. Sí, te lo digo porque ahorita en una tesis de sucede, no sé si anda por ahí, que hicimos eso, ¿no? Dijimos, ah, bueno, no vamos a ser tan ambiciosos, vamos a ponerlo, probar las dos cosas, ¿no? Sustituir un poco y poner un poco más, a ver qué pasa. Y si no lo recuerdo, creo que como complemento funciona bastante bien, porque siempre es difícil darle en el blanco nutricionalmente cuando estamos domesticando organismos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos estandarizado como alimentación a base de alimento vivo pues, tiene deficiencias y por eso la cultura y no hay tan buenas sugerencias. Entonces, les sugeriría a lo mejor en los futuros experimentos consideren tratamientos así, pero son excelentes. Muchas gracias, doctor, por la observación. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Ricardo. Gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Un par de preguntas relativas a la tasa de mortalidad o la tasa de sobrevivencia, más bien, en el cultivo larvario de San Juan, por ejemplo. ¿Tienes idea de cuánto es? No lo sabría decir. Como para ver si este 10% o 5% que estás obteniendo está dentro de un rango normal para este tipo para el desarrollo que lleva el cultivo de la empresa, como tal, no sabría decir, pero en general, ya una especie que tenga superior al 10% o 10% se considera que productivamente se pudiera echar adelante, ¿no? Entonces, como tomamos el 10% como barrera. No me quedó claro, a lo mejor lo comentaste, no me perdí. Si tú estás comprando alimento congelado, alimento congelado, sí. Eso lo estás tomando con control. El copepo congelado se utilizó para hacer un hidrolizado. O sea, no lo usaste con control. No, el control fue copepo vivo. Creo que se le está dando un noble tratamiento. Compras el congelado y luego lo estás Hidrolizado. Hidrolizado, pues eso implica costos, ¿no? Sí. Pero en este caso va solamente, es decir, yo no lo estoy dando el puro copepo, se incorporó un 10% y un 20% se estaba evaluando, ¿no? A ver qué tan efectivo era. Y al final va a ser un ingrediente, es decir, sí tiene un costo, pero como no se lo doy completamente como copepo hidrolizado, sino va a formar parte de un ingrediente en un porcentaje de un alimento balanceado, pues ahí es donde el costo adicional se disminuiría un poco, ¿no? No estoy dando 100% de copepo hidrolizado, estoy dando 10% de copepo hidrolizado en un alimento balanceado. Entonces, bueno, al final de cuentas, ya se presentaron esta baja sobrevivencia, de hecho, la calidad también. No fueron capaces de digerir alimentos, es decir, estas lapas pues inician con tripsina y quimotripsina entre las proteasas más destacadas y acá en este caso. Si las que se les dio puro alimento, se observó que sí lo ingerieron con una cantidad bastante adecuada, sobre el 50%, sin embargo no fueron capaces de digerirlo, ¿no? Como el doctor nos comentó, también tenemos algunas ideas a continuar evaluando. Por ejemplo, la humedad del alimento estuvo estaba sobre el 5%, si no recuerdo mal, no sé si la puse acá.
pero estaba sobre el 5 o el 6%. Y los copepos tienen un 93, 89% de humedad. Esa sería una idea que a mí me gustaría, junto con eliminar sería harina de trigo y demás. Tratar de hacer algo que sea más sencillo de digerir para la lapa, porque ya esa partícula está casi al salir por el ano y todavía no es una mancha café, como que no pudo acceder la lapa a todos los nutrientes. Le dimos un paquete de nutrientes tan compactado que no fue capaz, con su poca capacidad digestiva enzimática de proteasa, de deshacerlo. Entonces, tratar de hacer algo más cercano, porque sí es capaz de, se hace una pasta así. No tengo fotos acá con alimento vivo, pero no se ve así, se ve todo una masa digerida. Cuando ponen alimento vivo son muy capaces de, pues yo veo el copepo como un exoesqueleto así implicado, pues muy sencillo de deshacerse y tener una cosa líquida, ¿no? Proteica y líquida que puedan acceder. Entonces, tratar de elaborar un alimento con un mayor contenido de humedad que permita esta disposición de los nutrientes, pues es otra idea que estamos valorando. Y nada más por último, el lote de larvas es no, fueron no, un día a otro, en el mismo ensayo. no, sí, en el mismo bioensayo todos provinieron del mismo soga. Aquí tienen el porcentaje de supervivencia, medimos la longitud total cuando eclosionaron, y todo así, sí. Estos cuatro, para cada bioensayo todos provenían de un mismo soga. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Juan Carlos Pérez Olvera. Buenos días, felicidades. Muy buen trabajo. Pregunta: ¿el alimento vivo aporta enzimas que ayudan a la digestibilidad? ¿Sería que a tu alimento le faltan enzimas para poder digerirlo? Pudiera ser, sí, el alimento vivo tiene enzimas, tanto el copepo como el rotífero, evidentemente. En lo que yo he leído, pues aportan como un 2% en algún momento que leí. Es decir, no es súper representativo, pero sí tiene un aporte. Pudiera valorarse también con todas las ideas que me han proporcionado, pues incorporar enzimas, ¿no? Al alimento, no solo ya, aunque la alternativa a la enzima fue incorporar el hidrolizado de copepo, ¿no? Que ya viniera el ingrediente predigerido y quitar la necesidad de enzimas, pero se pudiera valorar también si sería interesante valorar incorporar enzimas al alimento que no las tiene y el alimento vivo sí las tiene, ¿no? Y pudiera ser un factor clave que tal vez no estamos teniendo en cuenta y pudiera ser así. De acuerdo. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Una de esas era la cuestión de la cuestión del congelado. ¿Qué tan rentable es, por ejemplo, tú tener tu cultivo de compost y luego hidrolizarlo que estar comprando congelado y luego hidrolizarlo? Cuando empezamos, que empecé a ver la biomasa que podía cosechar yo con el copepo era bien baja, la verdad. Y está esta empresa que fue como una cosa muy práctica, ¿no? De hecho, fue su evidencia del doctor Dariel. Pero si tienes ahí, te van a dar 10 kilos, incluso pudimos conseguir una donación de los copepos congelados. Pues sí nos dio, ¿no? Para hacer el hidrolizado y muchas pruebas que se hicieron. Sí, para obtener 10 kilos de copepo, todavía en 2 años no lo hubiese tenido, digo, la capacidad de cultivo y producción que tenemos hoy, ¿no? Consumen mucha microalga, mucha agua, recambios, necesitan un nivel de limpieza y una demanda al cultivo de copepo bastante grande. Entonces, debe ser una alternativa a sustituir la artemia el copepo de higo a hidrolizado. Pero, por ejemplo, la otra pregunta era como, ¿qué tan costoso es tu fabricación de tu alimento? No, eso no te los tengo datos, ¿no? Muchos ingredientes nos donaron, la verdad, pero pues, habría que tener en cuenta muchos factores que no. Tengo datos que pudiera hacerlo, pero yo tuve la experiencia de trabajar en la empresa, en Santo Mara, y para producir alimento vivo se necesitan recursos. Se necesita agua, temperatura, se necesitan microalgas, se te contaminan, se te caen, estás poniendo en riesgo la producción larvaria, costo fijo de salario de varias personas. Yo creo que por muy costoso que sea una bolsa de alimento que logre sustituir gran parte del alimento vivo o totalmente, que sería lo ideal, ¿no? En algún momento que se logre,
va a ser más económico que todo esto que te digo, la producción de alimentos. Y la otra, donde las encinas está bien la pesquerita y no va a ser nada más hasta las etapas más avanzadas, o si va a ser las etapas tempranas. No, créeme que 4.000 lapas por tanque pues, son como 0.2 o 0.3 gramos, no es mucho, no me da chance. Y como eran 7 tratamientos, 3 réplicas cada uno, son 21 tanques, se ocupaban todos los tanques, no podía yo darme el lujo de muestrear en diferentes puntos porque si no me iba a afectar la supervivencia. Así. 200 lapas es un porcentaje altísimo, 9% de las 4.000. No podía yo tomar 200 lapas al día 5 o al día 6. Se me fui hasta el final, contabilicé las larvas que tomé por tanque, lo cual también fue un poco, y las sumé al final a la supervivencia que se bajó el tanque y las larvas vivas se beneficiaron, se contaron, sumaron las que se mostraron para allá encima. Sí, porque por ejemplo las que te murieron, las pudiste tú mostrar para hacerle análisis más tarde, ahí también te puedo dar un motivo de por qué una baja actividad de algo. Y eso te digo, lo tenía al inicio, a lo mejor hizo pena y esto se lo entiendo. Porque digo, a lo mejor puede que tenga que las soluciones porque está poniendo miles de tal vez, como tú propio lo dijiste, que a lo mejor no es suficiente, no se haya transformado en una solución. No sé cómo esté el sistema de estos como para que. A ver, las lapas, tampoco tengo imagen, pero las lapas eclosionan con una gota de aceite y con vitelo. Ellas se están nutriendo de las reservas que tuvieron de la madre hasta el día 3. Todavía a veces le queda y hay una nutrición de dos formas, ¿no? Exógena y endógena, porque empiezan a alimentarse. El punto de no retorno se tiene reportado para esta especie el día 5 y la mortalidad total entre el 6 y el 7. Esas se murieron porque no fueron capaces de tener una nutrición externa apropiada. Evidentemente, cuando agotaron la reserva y ya se fueron degradando en el tiempo, no. Lo de las enzimas que me comentas está interesante. Habría que tener tanques de reserva o algo así paralelos donde yo pudiera tomar muestras para hacer determinaciones a determinados días que no sea hasta el final, porque si no, no me sale con lo poquito que pesan las latas. Sí, si no, pues te vas a tener que platicar para que es una muestra y con la multiplica te puedes ir para detectar las enzimas. Sí, podría funcionar. Sí, pero una larva muerta no te va a decir esa parte, porque el problema es que si te muere hoy y la revisas hasta el otro día, ya hay una descomposición. Pero ya pasaron 24 horas, no te va a decir. O sea, él terminó su rutina, se fue, la larva se murió a la hora, él llegó al siguiente día, a la sinfonía, entonces la larva ya está en un proceso de descomposición, ya no te va a dar. Se la comieron las otras. O se la comieron las otras. Sí, no, o sea, una larva muerta, desafortunadamente, para buscar culpable. O sea, si fuese en el momento que tuviese 5 o 10 minutos, escapa. Pero una larva al siguiente día muerta, no te va a dar nada. Pero bueno, fíjate que yo tengo una duda. La mayoría de los enriquecedores se ha demostrado que no es más que un caldo bacteriano. Te lo digo ahorita por el método que lo estamos realizando. Está lo que le sigue de contaminar. Tiene demasiada carga bacteriana, demasiada. No quiero decir nombres, ¿no? Porque hasta no saber por lo que crecen las placas. Pero me llama la atención esa parte, que el congelado, me voy a ir a Artemis, el modelo Artemis. Supuestamente los productores Camarón la hierven para eliminar carga bacteriana y la congelan, pero al momento de descongelar es cuando viene el brote mayor, llámese en la etapa de SOE, Polyplasmodificans, que es un tipo de vidrio parvete. Entonces, eso quiere decir que tal vez el sistema de control sanitario no está funcionando. Aquí es lo mismo, ustedes le agregan aceites y no sé qué tantas levaduras y otras cosas para enriquecer un poco de bacteria fructífero. Y eso es un cambio. Y yo creo que eso es un cambio porque son muchas
fuentes de carbono, nitrógeno y demás que exhiban los nuevos grupos naturales. Nunca checaron esa parte porque la mayoría de las mortandades inciden cuando ingresa el alimento o presa. O sea, llega rápido, pum, se va para abajo. Llega rápido, pum, se va para abajo. Llega rápido, mejor ni hablamos. Aparte de que es la transición entre pellet y artemia. Entonces es cuando más se pierde su organismo. Pero se ha visto las cargas bacterianas que son impresionantes. Son impresionantes. Entonces, ustedes nunca revisaron esa parte de los alimentos y sobre todo del congelado como el. Sí, no tuvimos eso en cuenta. Sin embargo, les puedo comentar que el copepo venía esterilizado por radiación gamma, así lo dicen las fichas técnicas. Acá no aparece, ¿no? Pero en las fichas técnicas ellos comercializan copepos de diferentes tamaños y artemia, yo creo que también congelada, y lo esterilizan con radiación gamma. Lo otro que les puedo comentar es que el copepo pasó por un proceso de hidrólisis de 4 horas. La verdad fue violento, se alcanzó hasta un 42% de hidrólisis, el grado de hidrólisis fue 42% de todas las proteínas. Y bueno, eso después se secó y llevó un proceso de secado y pulverización. Por esa parte del congelado. De la parte de las cargas bacterianas, sí, coincido con usted. Yo en mi doctorado trabajé, hice metagenómica bacteriana, la parte del 16S. Y los copepos, por lo menos que nosotros dábamos, que se producía ahí en Sisimal, donde yo hice mi doctorado, estaban bastante limpios, ese copepo de carbocanal. Más allá de la cantidad de bacterias, las especies o los géneros hasta donde llegué, las familias y demás, estaban bastante limpios. Sin embargo, las larvas sí venían con altas cantidades, pero muy altas entre vibrios, pseudomonas, aeromonas, las larvas como tal desde los huevos, ¿no? Incluso les daba un baño profiláctico a huevos. Y bueno, todo eso que tener la cubierta, pues finalmente va al agua o a la boca y le entraba, ¿no? Pero el copepo sí era bastante limpio que nosotros producíamos. Este congelado ya le digo que tiene un proceso de evaluación. Ahora, no tuvimos eso en cuenta y también le hace este comentario. Tal vez haría falta evaluar el alimento como tal y los alimentos vivos, ¿no? Ya sobre todo el rotífero después del proceso de enriquecimiento y todo eso con estas fuentes de carbono, como comenta, que hay un boom bacteriano ahí en 6 horas que se tiene enriqueciéndose, que lo hagan más problemático que ayuda. Pero no lo hicimos, pero sí la tiene. Ahorita son los dos copepos que tienen aquí. Hay que liquearlos, definitivamente, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Felicidades por tu trabajo, me gustó. ¿Qué casualidad hubo deformidades en tu muestra? O sea, durante la experimentación o a la hora de Sí, no se nota, pero la verdad son bien pequeñas las larvas. Ahí tengo una foto en algún momento que lo voy a enfocar. Se ve en el tanque ahí, las larvitas apenas se ven, estamos hablando de, total, estamos hablando de 5 milímetros. 6 milímetros ya son al día 20, eclosionan con 2 cachos, 3 milímetros. Entonces, ¿no? Y a la hora de tomar fotografías para medir la longitud total, pues se sacan 10 por tanque y no se observaron, la verdad no se observó tensión de la columna o la boca mal formada, nada. Se vieron bien a la hora, pero fueron solamente 10 por tanque. ¿Y eso lo atribuyes a la calidad de la lana o al tratamiento? Eso pudiera estar vinculado bueno, las enfermedades tienen muchas causas, ¿no? Pero, pues sí, la calidad de la larva, pero los factores que utilizamos nosotros como calidad de larva fue el porcentaje de eclosión y la longitud total al momento de la eclosión, la verdad. Y todos como que estuvieron medio en rango y continuamos, ¿no? Si no hubiésemos parado y no seguimos el bioensayo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. No, me preguntan en el comentario. Me quedó duda sobre la funcionalidad de lo que estás haciendo, porque hace un año que publicabas con Daniela sobre los costos. O sea, yo no sé si reduces costos porque, pues, a lo mejor acá en tu cultivo tú ya, digamos, si fuera comercial, no vas a pagar mano de obra en el cultivo de los copepos, pero cuando tú compras el copepo, alguien más lo cultivó y a lo mejor tú ya estás pagando eso.
Y algo que me agradó de lo que dijiste fue que regularmente vamos en el cultivo como al día. O sea, un día antes ponemos, no sé, bueno, hablo de la artemia, no sé en el copepo, pero, o sea, si se te cae el cultivo de tu bajo el alimento, o sea, que y en cambio, en tu caso, si tienes hidrolizado, pues puedes suministrar por y eso va a salvar esa parte. Siento que podría dar más peso a eso que a la presión negra. Sí, pudiera ser como respaldo. La verdad, yo creo, yo no he leído acá en México algo así tan como que de la primera alimentación querer dar un alimento y que funcione. Si hay algunos artículos los presenté. Estamos como que dando paso a una especie de parco, una especie bien pequeña, boca pequeña, una especie de compleja. Falta mucho por utilizar. Yo creo que si logramos un alimento que sí funcione, que esas gráficas que te enseñé si fueran similares, sin diferencia, ahí sí se van a reducir costos. Ahora pudiera ser como el backup, ¿no? De respaldo. Pues sí pudiera ser, si lo comen, cambia la conducta. Tú veías como las larvas subían cuando lo echábamos, lo procurábamos, subían subían del agua verde y se revisó, ¿no? Se revisaron el estómago y se observó a diferentes etapas. Entonces, los costos, no te puedo decir, tienes razón en eso de que también estoy pagando un alto costo, pero hasta que no se saquen los costos no te pudiera decir. Lo que te puedo comentar es lo mismo, que se va a utilizar como un porcentaje del alimento balanceado, que no va a ser todo, entonces si va a ser caro, es poco a poco para realizarlo, pero va a ser en poca cantidad para poder desarrollar mucho alimento como entonces, es una mezcla de todo, ¿no? Pero lo ideal sería seguir el camino hasta que se logre, que lo logre, ¿no? Un alimento que de verdad funcione, porque si lo comen, para que lo quieran, eso nos toca a nosotros, a la comunidad científica. Bueno, El control tiene una diferencia que es buena y luego y cuando incluyes tú tu alimento que consigues, pero no tiene el cuerpo, pues se ve que baja. Y la tercera parece mucho al control. Como dices tú, si lo comieron, pues así fue beneficioso. Y en la tercera me da la impresión de que el exceso de comer todo produce esa institución, pues, ¿sabes? Si, o sea, el exceso de comer todo lo que tiene, o sea, puede llegar a ser nocivo en una cantidad excesiva. Esa misma impresión tuve yo cuando vi los resultados. Yo dije, ¿será que el hidrolizado de copepo le está haciendo daño? Es decir, cuando aumento la cantidad, pero cada alimento que se formuló ya venía con un 10% de hidrolizado de pescado. Y sí había leído yo que no se deben exceder acá está el CPSPG, todos tuvieron un 10%. ¿Por qué? Porque el alimento que no tenía hidrolizado de copepo, yo no quería dejarlo con pura harina de sardina, no queríamos dejarlo porque no iba a estar como que en igualdad de condiciones. Es decir, una larva ya se ha visto que la pura harina de sardina no la va a digerir como un ingrediente proteico mayor, ¿no? Entonces le pusimos un 10% de hidrolizado de pescado para que incluso este alimento tuviera algo hidrolizado que permitiera que la larva lo digiriera. Entonces, ya del 20% viene con un 20% de copepo más el 10, entonces está rondando ese límite reportado de que un 30% de proteína hidrolizada no sería bueno o superior por problemas de absorción, de aminoácidos, de competencia y demás. Por ahí hay algunos reportes de eso leído. Y puede que sea eso, porque automáticamente me viré, volví a analizar el hidrolizado y el pH, vi varias cosas y dije, ¿qué hizo? ¿No? Y entonces, lo que te puedo comentar es, por ejemplo, aquí pasó lo mismo, que donde hubo una mayor longitud total, fíjate, el que no tenía hidrolizado, hubo una menor supervivencia. Y eso sí es una cosa que se observa en los tanques de larva. Cuando uno ve pocas larvas en un tanque, generalmente son muy grandes. Parece que uno está poniendo mucho alimento y el adecuado, pero a veces dice, oye, caray, ¿por qué donde tengo menos supervivencia están más grandes? ¿Será que no estoy poniendo la cantidad adecuada de alimento? Necesito
una dosis mucho más alta. Pero dimos cosas que ya se habían probado. Este fue el primer Bionsaer y este fue el segundo. Si te das cuenta, aquí el crecimiento fue superior, en este de 0%, y la supervivencia menor. Y en este con 10% no creció igual, no creció poco, creció también. Sin embargo, la supervivencia fue parecida al control. Entonces, o sea, conocías la densidad que iba cambiando día a día y ibas ajustando la cantidad de alimentos. No, yo me basé en un protocolo pues, que se desarrolló en mi maestría y con rango de estas cantidades de presas, y lo que hicimos fue, pues es bastante estático, no se reajusta conforme a la supervivencia, porque tampoco puedes determinar la supervivencia diaria. Puedes hacer sifoneo y contar la mortalidad y más o menos estimar la supervivencia, pero hasta el final que sea un conteo real no la tiene. Pero lo cierto es que la larva va creciendo y cada vez va consumiendo más presas. Al principio comen 4 o 5 presas, después comen 12 y después comen 100 y tantas presas. Un día, porque también he abierto estómago y he cortado, entonces, pues lo que hicimos fue mantener una cantidad de presas siguiendo este protocolo y sustituir la proteína que aportaban esas presas con el alimento balanceado. Casi como que así lo vamos a hacer, independientemente si el tanque tiene mejor supervivencia o peor supervivencia. No se reajustó a cada tanque en función de las larvas. No teníamos forma de contabilizar la larva. Listo. Bueno, agradecemos al compañero, al doctor Ulises. Bueno, pues ya nos vemos. A partir de este lunes ya son puros de alumnos. Entonces, ya ahora sí, ahí ya, para que no falte, porque son puros de alumnos. Gracias. Horacio.